Quiero, de lo que vamos a estar viendo esta semana y la semana que entra, si Dios nos presta vida, quiero que veamos algo. Y esto es, si nos hiciéramos la pregunta a nosotros, pastor, ¿qué puedo hacer yo para que Dios se mueva en mi vida? Y para que Dios se mueva en nuestra iglesia. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la clave? Y cuando nosotros mencionamos o hablamos del Espíritu Santo, inmediatamente nuestra atención se va al libro de los Hechos, si conocemos la Biblia, ¿verdad? Y porque decimos, ahí fue cuando vino el Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estuvo trabajando siempre. Y está a través de todo. El Espíritu Santo fue el que ungió a Moisés y lo hizo un gran legislador. Fue el que ungió a Josué para conquistar. Fue el que ungió a David para ser un guerrero tremendo. Fue el que ungió con el Espíritu a Salomón y le dio sabiduría más que cualquier otro hombre. Fue el que ungió a Daniel y le reveló sueños y tan exactos, tan al punto, tan al día. Fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se estuvo moviendo sobre estas personas en todo el Antiguo Testamento. Me gustó algo que oí al pastor Fermín García hace muchos años, en 1997, en una conferencia. Y separaron a los pastores y nos estaban ahí en Potter's House. Hablando los conferencistas a los pastores, y dijo, yo oigo en la iglesia que dicen, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino hace 2000 años y no se ha ido. Él está aquí. Aquí. Él está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Y el Espíritu Santo habla. Él está aquí. ¿Me están mirando como que eso es noticias nuevas para ustedes? No, Él está aquí, Él está esta mañana. El Espíritu de Dios está aquí. Entonces, cuando leemos en el Antiguo Testamento, Vamos a ver unos versos muy interesantes. Vaya conmigo al libro de Números. Es un libro que no miramos muy seguido, ¿verdad? El libro de Números, capítulo 11. Vaya conmigo a Números, capítulo 11. Lo que ha sucedido en Números, capítulo 11, es que el trabajo de Dios se ha vuelto tan pesado que Moisés ya no puede. Now, guarden en mente, este es Moisés, y según los estimados de los teólogos, el pueblo de Israel son como 2 millones a 3 millones de personas que salieron de Egipto, de 2 a 3 millones de personas que salieron de la esclavitud en Egipto. ¿Y un solo hombre para 3 millones de personas? No se puede. Entonces Dios le habla a Moisés en el verso 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen ahí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu. Y en la versión castellana, en la versión en español, dice del Espíritu con E mayúscula, pero debe de ser con E minúscula, capital E. Y en inglés parece que está con una capital E, ¿sí? No sé, los que tienen Biblias en inglés. Sé que la King James tiene capital E. Eso es correcto, porque del Espíritu que está en ti es el Espíritu Santo. Y por eso debe de estar con una E. Mayúscula es grande, ok, mayúscula. Eso debe ser con una E mayúscula, capital E. Ok,
y pondré en ellos, o voy a tomar del Espíritu que está en ti, el Espíritu Santo que está en ti, y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Okay. Vamos a brincar al verso 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Elad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo, Eldad y Medad profetizaron en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Qué bonita historia, ¿verdad? Este es el Espíritu Santo moviéndose. Y Moisés era un gran líder, un gran legislador. Y tomó Dios la misma unción del Espíritu Santo que había puesto sobre Moisés, y la puso sobre estos 70 ancianos. Pero eran solamente 68 los que fueron al tabernáculo. 2 de ellos se quedaron en el campamento. Y allí donde estaban ellos en el campamento, ahí cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. No solamente sobre los 68 que fueron al tabernáculo, sino también sobre ellos. Esto a mí me da, ¿cómo le diré? No quiero decir alegría, no sé qué palabra usar, pero me da algo, porque el Espíritu Santo no solamente me va a tocar en la iglesia, me puede tocar en mi carro, me puede tocar en mi casa, me puede tocar en mi trabajo, me puede tocar donde yo esté si lo dejo. Yo no sé si usted ha tenido experiencias donde va manejando, a lo mejor escucha un canto, va oyendo una predicación, y de repente el Espíritu Santo invade el mueble. Y esto es algo que a veces la gente no entiende, que dice, no, Dios no unge bancas, Dios unge lo que Él quiere. Dios unge lo que Él quiere, Él es soberano. Y entramos en todas estas críticas religiosas, y no que Dios esto. No, Dios hace lo que Él quiere. Si Dios hizo una burra hablar, dijo Marcus Witt, dijo, si Samson con una quijada de burro mató a los soldados filisteos, imagínate lo que Dios no puede hacer con el burro completo. Entonces, esto a mí me dice, Señor, gracias, porque no solamente me puedes bendecir en la iglesia. Ya ves que he ido en mi carro, voy oyendo algo, un canto, algo. Oh, Señor, y tienes que orillar el carro, y tienes que levantar tus manos, y no le recomiendo que suelte el volante y comience a alabar a Dios. Oríllese. Pero a veces te sucede, a veces en el baño Dios me ha hablado. Y doy gracias a Dios por ello. Entonces, sobre estos 70 y aquellos 12 habían quedado en el campamento. Y Josué le dijo, cállalos, páralos. Y dijo, que los pares. Y yo quisiera que toda esta bola de rebeldes israelitas también profetizaran. Estas son palabras mías. Pero lo que él está diciendo, yo quisiera que todos. ¿Y no quisiera usted que toda su familia profetizara? Cuando vivíamos aquí por la Danieldale, tenemos una casita, y un día entré a la recámara de Isabel y Noemí. Eran niñas, estaban más pequeñas que Alía y Eva, y estaban pequeñas, yo creo como Eva y Esteban, y todavía más chicas que eso. Y fui a la recámara de ellas, y estaban las dos hincadas enfrente de la ventana, y estaban las dos niñas, y me quedé parado
maravillado de que Dios estaba llenando con su espíritu a mis dos niñas, desde chiquitas. Y estaban llore y llore con sus manos levantadas y temblando y hablando en lenguas. Y empecé yo a llorar y fui, las abracé y me abraza Isabel y me abraza Mimi. Me abrazan las dos y me dice Isabel, me dice, oh daddy, oh daddy, oh daddy. I want to run in the street and tell everybody that Jesus loves them. El Espíritu de Dios. Oh, aleluya. Aleluya. Estábamos en el Monte de los Olivos y iba con nosotros el pastor de Gun Barrel City, Tex Bolton. If you're going to be the mayor of Gun Barrel City, you better have a name like Tex. Tex Bolton. Beautiful man, hermoso hombre, tan cariñoso. Estaba grande, todos los días usaba lo mismo, unas pecheras de mezclilla. You know, his overalls. Y llegamos a Jerusalén, nos bajamos del autobús, nos reunió Abby y comenzó a enseñarnos acerca de lo que estábamos mirando, la puerta y todo, y comenzó a enseñarnos. Y mientras que Abby estaba hablando, el Espíritu de Dios cayó sobre Abby. Y yo podía ver que era Dios hablando por medio de este hombre. Y de repente comienza Tex. Dice, thank you Jesus, thank you Jesus. Comienza, son bautistas, ¿ok? Son bautistas. Tex fumaba más que un tren. You know, y el Espíritu de Dios cayó sobre él, comienza a texto, oh, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, está llorando. Y viene Bob Ross, el que llevaba el grupo, y su esposa parece que era Barbara, y trataron de calmarlo, get a hold of yourself, you know, cálmate. Y Abby se molestó. Dijo, leave him alone. Dijo, déjenlo en paz. Dijo, ¿cómo pueden estar ustedes en la iglesia cantando a Dios y oyendo de Dios y están ahí tiesos y no se mueven? ¿Y cómo puede estar usted quieto, usted quieta? You know, si eres un espectador, si te da vergüenza, si no quieres perder tu integridad, entonces no hagas nada. Pero si amas a Jesús y está en ti lo que estuvo en el corazón de David cuando le dijo a Mical, le dijo, ¿tú crees que me viste actuar vil? ¿Te dio vergüenza de ver a tu esposo danzando delante de Dios con todas sus fuerzas? ¿Tú crees que eso es algo? Dijo, tú no has visto nada. Eso entonces, no los impidas. Yo quisiera que todo el pueblo profetizara. Vaya conmigo a 1 Samuel, capítulo 19. Estamos mirando manifestaciones del Espíritu Santo, mover del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo. Saúl a este punto venía un espíritu malo y lo atormentaba y tomaba control de él. Saúl había perdido su relación con Dios. Y en el capítulo 19 de 1 Samuel, algo sucede en el verso 18. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot de Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía.
Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí, están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Ok, now dígame quién está en control. Dios está en control. Amén. So manda a los mensajeros, vayan y tráiganme a David. Llegan donde están los profetas están profetizando, y entran este grupo de hombres que vienen a aprender a David, y comienza también a profetizar. No, yo no sé cómo profetizaban, pero si era el mismo Espíritu de Dios en ellos que está en nosotros, no me extrañaría nada, ni en lo mínimo que estaban hablando en lenguas los profetas, y estos hombres entraron ahí también y comenzaron también a hablar en lenguas. Pastor Margarito Ramírez era pastor en Reynosa, Tamaulipas, México, un hermoso hombre. Lo oí predicar solamente 2 o 3 veces. Estamos nuevos en el Señor, mi esposa y yo. Y una noche él dio su testimonio de cómo Dios lo salvó. Dice que él y su señora se iban a divorciar. Fueron al juez, y el juez les dijo: ¿ustedes qué quieren? Pero nos queremos divorciar. El juez les dijo: no los divorcio, váyanse aquí. Y los corrió. Ok. Amén. Pero su esposa vino a los pies de Cristo, y el pastor comenzó a visitarlo a él. Dice que llegó el pastor un día a su casa y le cerró la puerta, y el pastor metió la pata. Y él tratando de cerrar la puerta, y el pastor se metió. Y le dijo Margarito, le dijo: déjeme en paz, déjeme en paz. Y Margarito a un lado de la mesa y el pastor por el otro lado le dijo: no, voy a orar por ti. No, déjeme en paz, déjeme en paz. Y los dos ahí en la casa. El Señor salvó al hermano Margarito. Pero dijo el hermano Margarito, dijo, yo no quería nada de eso del Espíritu Santo. Yo no quería temblar, no quería caerme, no quería hablar en lenguas. Yo no quería nada de eso. Y le dije a Dios, le dije: gracias por salvarme, pero yo no quiero nada de eso. Y dice que un día fue al correo y estaba en fila para el correo. Dice que empezó a sentir algo raro. Estaba en la fila con toda la gente y le dijo: no, por favor, no, por favor. Señor, no me vayas a hacer nada aquí, Señor, por favor, déjame en paz. Y sintió más y más y más, y dice, y estaba: no, por favor, déjame en paz. Dice, hasta que caí al suelo y comencé a hablar en lenguas. Y ahí estaba en el suelo temblando, hablando en lenguas, y oía a la gente alrededor de mí: ¿qué le pasó? Le dio un ataque. Oren por él, ¿verdad? O no oren por él, pero que llamen a la Cruz Roja. Y él dice que él quería parar y no podía controlarse, y ahí estaba bajo el poder del Espíritu Santo hablando en lenguas. Dice que al fin lo soltó el Espíritu, abrió los ojos, vio toda la gente alrededor de él, se paró y se fue corriendo avergonzado para su casa. Me acuerdo del pastor que estaba asistiendo en Brownsville cuando pegó el avivamiento. Y los que tuvimos la bendición de ir a Brownsville cuando estaba en su apogeo, ese avivamiento fue algo tremendo, algo increíble. Y el pastor John Kilpatrick, era muy reservado. Era pentecostal, pero muy reservado. Y si usted ha andado en círculos pentecostales, usted me entiende. Porque hay pastores que son pentecostales, pero son muy reservados. Well, praise God, hallelujah. We have gathered here, hallelujah. Así, pero que Dios los sacuda, no. So, fue él al avivamiento, le dijeron del avivamiento en Brownsville. Y dijo: esto es un desorden. ¿Dónde está John? John nunca permitiría esto. Y le preguntó a un mujer: ¿dónde está el pastor Kilpatrick? Dijo: está tirado allá en el suelo en la plataforma. El que está allá tirado, ese es él. Y dijo él que después comenzaron a orar por la gente.
y vinieron a orar por él. Dice que él dijo, no me voy a caer, no me voy a caer. Y vino una ancianita a orar por él y él dijo, yo no me voy a caer, yo no voy a estar así, yo no, como esta gente así, no, yo no voy. Y dice que la ancianita lo tocó en la cabeza, dice, me desplomé, ella se quedó con mi saco en sus manos y yo caí al suelo. El poder de Dios, el soberano Dios. Oh, qué lindo fuera que nos dejáramos una vez más sacudir por Dios. Que tantas cosas no se caerían de nosotros, que se nos han pegado. Entonces vemos a Saúl metido entre los profetas. Vamos a 2 de Crónicas capítulo 7. Conocemos esta porción por el verso de que si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre. Pero quiero leer de los versos 1 al 3. Salomón está dedicando el templo. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, literalmente, 2 de Crónicas 7. Literalmente descendió fuego de los cielos. Leemos esta historia y no nos ponemos a pensar mira, ahí está el pueblo, Salomón está orando y cuando él acaba de orar, cae fuego del cielo. Mira, eso es suficiente para hacerte a un lado, persignarte y decirle, have mercy, Lord. Bueno, no persignarse, eso solamente lo hace Esteban. Que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. No, fíjese lo que sucedió. La gloria de Jehová llenó la casa y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Wow. ¿Contestó Dios la oración o no? Oh, yeah, he did. Vamos a suponer que esta es la casa de Jehová y los sacerdotes iban a entrar adentro a oficiar, porque los sacerdotes eran los únicos que podían entrar a la casa de Jehová. Sí sabían eso, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. El pueblo adoraba afuera. Pero por eso cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, el acceso se abrió para todos. Pero los sacerdotes querían entrar y no podían entrar porque no cabían adentro, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Now, la palabra gloria en el hebreo significa peso, algo que tiene peso. La gloria de Jehová tiene peso, tiene no sé ni qué palabras usar, pero está pesada. Nunca has entrado, yo sé que sí, especialmente aquí en Texas, has salido del calor y entras a tu casa y te pega el aire y dices, entraste a otra atmósfera. En este caso, los sacerdotes quieren entrar, pero está tan espesa la gloria de Dios adentro de la casa de Dios que no pueden entrar. Y esto es en el Antiguo Testamento. Y la Biblia dice que las promesas que ellos tenían eran inferiores a las que nosotros tenemos hoy. Que el pacto del Antiguo Testamento era inferior al pacto que nosotros tenemos hoy. Hace años vino Benny Hinn. Yo sé que han oído muchas cosas de Benny Hinn, but I love Benny Hinn because he loves the Holy Spirit. Y yo sé que ha cometido errores y ha dicho cosas, pero Benny Hinn, yo estoy convencido, ama a Dios y sabe cómo tocar el corazón de Dios. Y vino al Dallas Convention Center, esto hace muchos años atrás. Y nosotros nos fuimos temprano, como 3 horas temprano, dijimos, para poder entrar, porque estaban anticipando mucha gente. Llegamos y no encontramos dónde estacionarnos.
El auditorio se abrió a las 10 de la mañana y se llenó inmediatamente. Se llenó. Vinieron los bomberos y le dijeron que no podían meter más gente porque era un peligro en caso de incendio. Y había miles de personas afuera del auditorio cantando, alabando a Dios, adorando a Dios, y estaban saliendo las noticias de adentro que la gente estaba siendo sanada milagrosamente por el poder de Dios. Dijo Benny Hinn cuando él habló, dijo, yo estaba en el hotel peinándome. Dijo, pero Dios estaba en el auditorio haciendo lo que solo Él puede hacer. Entonces la gloria de Dios llena todavía. Y es tiempo que dejemos que la gloria de Dios nos llene a nosotros, que llene nuestras recámaras, que llene nuestras salas de nuestra casa, que llene nuestros muebles. Eso es en el Antiguo Testamento, hermanos. Todo esto sucedió en el Antiguo Testamento, pero el Espíritu de Dios caía solamente sobre sacerdotes, ancianos, profetas y reyes. En todos estos casos. Pero en el Nuevo Testamento, la puerta se abrió. Y se cumplió el deseo de Moisés. Digo, yo quisiera que todos profetizaran. Y cientos de años después el profeta Joel dio una profecía que venía un día cuando el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne. Estaba escuchando al hermano Bunky. Dice que estaba teniendo sus campañas en África. Dice que comenzó predicándole a 5 personas y no lo querían escuchar. Y dice él que Dios empezó a moverse y empezó a crecer. Y dice, llegué a tener en un auditorio 75,000 personas. Dijo, llegué a casa tan contenta y le dije a mi esposa, le dijo, honey, I think that God has reached his maximum. Dijo, yo creo que Dios llegó a su máximo. 75,000 personas, dice, les prediqué el Evangelio. Dice, me reprendió el Espíritu Santo y me dijo, yo no tengo máximo. Y dice que llegaron a crecer 150,000, 250,000, 350,000, 1,600,000, 2 millones en asistencia. Y dice que Dios le habló y le dijo, Reinhard, quiero que apartes un servicio y quiero que en ese servicio prediques acerca del Espíritu Santo y quiero que ores por la gente para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y Reinhard le dijo, no señor, este es en un campo, estamos en un campo, porque ya no cabían en carpas ni en auditorios. Digo, estamos en un campo. Esas reuniones son para una iglesia. Cuando el pueblo se separa y se mete en ayuno y en oración y luego se ora y luego se pone las manos y todo. Y le dijo, haz lo que yo te dije. Dice, para mi sorpresa, vi el mar de gente caer bajo el poder de Dios. Y me dijo Dios, ¿te acuerdas lo que yo dije? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, y llegamos al libro de los Hechos, quiero que vayamos ahí. Yo sé que lo conocen porque son muy bíblicos ustedes y leen sus Biblias, ¿verdad?, al revés y al derecho. Y yo sé que si les digo ahorita que me citen la cita de memoria, me la van a decir de memoria, pero no quiero que se llenen de orgullo, so vamos a mirarla aquí, ¿ok? Hechos capítulo 1, o Hechos capítulo 2, perdón. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y ya sabemos que los todos eran como 120. Y de repente, todos digan conmigo de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esto me suena a mí como lo de Salomón. Llenó toda la casa donde estaban sentados.
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Se abrió para todos. Y desde ese día hasta hoy está abierto para todos. Para chinos, japoneses, mexicanos, americanos, guatemaltecos, africanos, no importa, toda carne. Toda carne. Entonces, aquí vamos a parar por ahorita, pero lo que quiero que veamos es que la presencia, la unción, el poder del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, es mejor dicho así, la persona, porque el Espíritu Santo es una persona, no es una cosa. Que el Espíritu Santo no es lenguas, no es una paloma. Que esos son simplemente símbolos que aparecen en una paloma o una nube o un viento recio que aparecen. Pero el Espíritu Santo es una persona. Y yo tengo un sobrino, aquí termino, un sobrino que es policía. Y como es hispano, cuando el presidente Bush era presidente, el Attorney General de aquel entonces los invitó a la Casa Blanca ¿verdad? Sheriffes y policías y personas así de law enforcement, los invitaron a la Casa Blanca y fueron a tener una reunión con él. Dice que estaban en un cuarto de la Casa Blanca sentados y les estaba hablando el Attorney General, que era hispano, y les estaba hablando, dice, y luego de repente se abrió la puerta y entró el presidente Bush. Y dijo, disculpe, no los quiero interrumpir, nomás que se me olvidó algo aquí y vine por él. Y lo agarró y se fue y cerró la puerta. Pero le dijo él a su papá, le dijo, papá, cuando él entró al cuarto, toda la atmósfera cambió. Toda la atmósfera cambió. Entonces, si eso fue un hombre a quien Dios le dio autoridad, imagínense lo que ha de suceder cuando la persona del Espíritu Santo invade un lugar y se le da libertad a él. Se le reconoce que Él está ahí, se le da gloria de vida a Él y se le da libertad a Él para que Él haga lo que Él quiera. Qué lindo es cuando cristianos se rinden y le dicen, muéstrame tu gloria, dime qué hacer, te necesito a ti, no puedo sin ti. Pero qué tantas veces no puede manifestarse el Espíritu Santo entre nosotros porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, conforme a nuestra habilidad, en nuestras fuerzas, y logramos muy poco. Porque Jesús nos advirtió, separados de mí, nada podéis hacer. Pero lo intentamos, ¿no? Estamos como los discípulos que tienes que admirar a los que Jesús les dijo, ¿verdad? Que pasaran al otro lado del mar y el viento era contrario, pero ellos estaban de todos modos dándole al barco, pero no avanzaban y le daban. Y yo me imagino que ya estaban sudando y cansados, y a veces así estamos nosotros. En nuestras propias fuerzas, en nuestra propia sabiduría, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo le hago? Y se nos cierra el mundo alrededor de nosotros y no encontramos solución. Y se nos olvida que Jesús nos dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a dejar otro consolador. Y se nos olvida que el Espíritu Santo está con nosotros. Y entonces sería bueno para cada uno de nosotros, porque a veces la gente dice, ¿de qué valen las lenguas? ¿De qué vale? Eso no más ruido, eso no más. No, tú no entiendes algo. Las lenguas las dio Dios, no las inventó el hombre. No es algo que nace de nuestra cabeza nomás de que voy a hacer irri, visita, racoto, totor y algo así.
El pastor mío, cuando él recibió el bautismo del Espíritu Santo, vino un evangelista y le dijo, ¿tú recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Y dijo, sí. Y dijo, a ver, habla en lenguas. Y le puso el micrófono. Dice, yo hice ruido. Y él agarró el micrófono y me dijo, tú no recibiste nada. Dijo, ¿pero lo quieres recibir? Dijo, sí. Dijo, ok, yo voy a hablar en lenguas, te voy a poner el micrófono a ti, tú vas a hablar en lenguas. Comenzó el hermano a hablar en lenguas, se lo puso él, dice, mi lengua brincó y comenzó a hablar en lenguas. Y se nos olvida que es un lenguaje que Dios nos ha dado, que viene del cielo, que no es algo carnal, no es algo terrenal. La gente que no cree o que no entiende estas cosas lo critica y dicen, es un laberinto, es un alboroto, nomás es un desorden. No, Señor, es un lenguaje dado por Dios. Y el que habla en lenguas, dice la Biblia, habla con Dios en un lenguaje desconocido. La Biblia dice que el Espíritu intercede por nosotros y pide en un lenguaje que no entendemos, porque está pidiendo la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Y yo no sé usted, pero yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Todo. Si son lenguas, si me va a tumbar y voy a temblar en el suelo, ¿qué me importa? Si voy a correr como loco, ¿qué me importa? Lo que quiero es todo lo que Dios tiene para mí. Y ojalá que tú quieras lo mismo. Pero te voy a decir algo, yo no lo puedo querer por ti. Yo lo puedo querer solamente por mí. Y ya termino con esto, porque ya se me pasó el tiempo. Steve Hill fue un hombre tremendo usado por Dios, y dijo Steve Hill, dijo, yo sé que hay más. Él había visto liberaciones, sanidades, estaba dirigiendo uno de los avivamientos más grandes que ha pegado esta nación, y dijo, yo sé que hay más, yo sé que hay más, yo sé que hay más. Me dijeron, ¿por qué tú quieres más todavía? Dijo, porque la Biblia dice que los enfermos sanaban con la sombra de Pedro, y yo no he visto enfermos sanar con mi sombra todavía, así es que yo sé que hay más. Hay más. Hay más. Que el Espíritu de Dios despierte en nosotros un hambre nuevo, un hambre consumidor, y no te satisfazgas nomás con escuchar este mensaje y con haber escuchado esto, sino que se mueva el Espíritu de Dios en tu corazón y que tú empieces a buscarlo a Él apasionadamente, porque ya basta de estar sentados, adormecidos y confortables. Es tiempo de invitar al Espíritu Santo que se mueva una vez más en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Dicen amén. Amén. Levante sus manos al cielo. Padre Celestial, yo he hablado lo que tú me dijiste que hablara. Ahora, Señor, haz lo que solo tú puedes hacer en tu pueblo. Hazlo en mí.